Rocío, Lourdes, al auditorio y a la audiencia. Muchas gracias. Pues cuéntanos, Itzel. Bueno, pues en realidad está toda esta información respecto al libro. Quiero decir que hay asuntos mucho más importantes que el libro, sin hacer a un lado lo que esto significa. Nosotros ya dimos una postura. Cuando digo nosotras, estoy hablando de Montserrat Ortiz, víctima de Andrés Roemer, y yo. Para nosotros es muy importante decir que Heidi en verdad no es una situación personal. Nos sumaremos siempre a la voz colectiva de la denuncia. Es simplemente que nuestra representación legal ya determinó que es un texto que nos pone en riesgo. No fuimos consultadas ¿El libro? de manera previa, hace uso de nuestro relato. Y bueno, pues la verdad es que hemos estado un año suplicándole al Estado mexicano que nos dé protección y que ahora salga un libro con un relato cuando se ha cuidado muchísimo el relato de lo público y, en fin, una serie de consideraciones que nuestra representación legal determina para Monse, para mí, que compartimos representación legal por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jimena Ugarte, y, bueno, el grupo de víctimas que también representa. ¿Por qué? Perdón, Lourdes, sí. Es una crítica fuerte a la autora del libro. Mira, la que estás haciendo. En realidad es un libro que recopila información, ¿cierto? Sí. Entonces, pues hace uso de testimonios que ya son públicos. Sí, lo cual es perfectamente válido. Es perfectamente válido. En un trabajo de compilación, en un trabajo somos periodístico. Somos las víctimas las que de pronto decimos, hay algunas licencias editoriales. ¿Por qué le pones título a mi denuncia? ¿Por qué la narras de ciertas maneras? ¿En tu caso cuál sería? En tu caso. En mi caso es que mi representación legal determina que es un texto en el que no fui consultada. Yo el primer contacto con Heidi lo tuve por ahí del 27 de enero, pero en realidad fue el 18 de enero que a través de Monse a mí me llega el libro, lo leo, y cuando ella me habla por primera vez el 27, yo le empezamos a platicar de qué ha sido este proceso. Incluso fue, y ha sido porque hemos tenido un par de llamadas de todo lo que esto ha implicado. Entonces, bien, pero no, en mi caso la única postura que es puntual es que mi representación legal determinó que no fui consultada y que pone en riesgo el proceso y a nosotras. Cuando te refieres a que pone en riesgo el proceso, es el proceso por las órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición que hay contra Andrés Roemer. Es correcto, me refiero al debido proceso. Es correcto. ¿Cómo va tu proceso específicamente, Itzel? Tú fuiste la primera que denunció con nombre y apellido con este video hace un año. ¿Cómo va tu proceso? Bueno, yo siempre digo que yo no fui la primera. Hubo 3 denuncias anónimas previas a la mía. Y fue la razón fundamental por la que yo salí a denunciar. Cuando tú te das cuenta y tienes este proceso de autorreconocimiento y tú te das cuenta que a alguien más le ocurrió exactamente lo mismo que te ocurrió a ti, en ese momento se frenó el mundo entero. Yo no salí a denunciar a Andrés, yo salí a buscarlas a ellas y ellas me salvaron la vida. El 15 de febrero del año pasado saco un video sentada frente a cámara diciendo, yo estoy segura que muchas mujeres se van a sumar a esta denuncia. Y había 2 opciones, que se sumaran o que no se sumaran. A partir de ahí, Montserrat Ortiz da la cara por su testimonio, que es la tercera denuncia anónima, deja de ser anónima y nos convoca a todas a caminar de la mano. Y por eso el libro para mí es un poquito lo de menos, porque quiero hablar de un proceso de un año que ha logrado, como bien saben, 4 órdenes de aprehensión, 5 solicitudes de extradición, y yo, personalmente, respondiendo, Lourdes, a tu pregunta, tengo un delito prescrito. No tengo acceso a la justicia. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a hacer un esquema muy rápido. Estamos hablando de más de 100 denuncias, de solo 64 que han podido ser públicas, de solo 4 que se han judicializado como carpetas y que han logrado orden de aprehensión. Más de 100 denuncias, porque nosotros hablamos de 60 y tantas. 61 que son las... ¿Por qué dices que son más de 100? Hay 61 denuncias que han sido públicas. Sí. Y bueno, pues todas las víctimas que han colaborado en la investigación y que tienen derecho a no revelar su identidad han sumado más de 100 denuncias. Bien. Entonces, justo, repito el esquema.
más de 100 denuncias, de las cuales solo 60, 61, 64 han podido ser públicas, de las cuales solo 13 nos hemos presentado en fiscalía para denunciar. Y de esas 13, solo 4 han logrado, entre comillas, acceso a la justicia, judicializando su carpeta y logrando una orden de aprehensión. ¿Qué significa esto? El esquema es terrible, Ciro. ¿Cuántas mujeres no tenemos acceso a la justicia? Yo no tengo acceso a la justicia porque a mí me retuvieron en Grupo Salinas, me dejaron salir de ahí al año 3 días, el día que mi delito estaba prescrito, y me dijeron, te damos la razón, Itzel, es terrible lo que está pasando. En ese momento me quitaron el derecho del acceso a la justicia, pero me dieron la voz de la denuncia. Recuérdanos en qué año fue esto. Ok, yo conozco a Andrés en Ciudad de las Ideas, noviembre 2019. En diciembre y en enero, pues había ahí no sabía ni cómo enfrentarme a lo que había ocurrido. En febrero empiezo a buscar a Grupo Salinas porque yo no podía ir a un MP o hacer una denuncia pública con mi abuelita, con mi hermana, con mi prima. Yo necesitaba hacer partícipe y tejer una complicidad. Es así como busco altos ejecutivos de Grupo Salinas, es así como busco a Jacqueline Loas. No me atiende sino hasta finales del año. ¿Quién es Jacqueline Loas? Jacqueline Loas es la directora está a cargo de la unidad de género de Grupo Salinas. Es decir, no fui a una instancia legal, pero sí recurro a una unidad de género para tener algún tipo de precedente dentro de la institución y que alguien diga, es cierto que ella está atravesando por esto. A partir de ese momento, mi denuncia en Grupo Salinas concluye en diciembre del 2020. Entonces me ocurre en noviembre de 2019, me aviento todo un año intentando visibilizar mi denuncia. En diciembre me dicen, tienes razón. Yo recibo un mail por parte de la unidad de género el 11 de diciembre del 2020. Ahí, una vez más, vuelvo a las vacaciones de diciembre y enero. Para esto, obviamente, ya había desaparecido toda mi información de redes. Ya le habían avisado a Andrés Roemer, ya le habían avisado al propio Ricardo Salinas Pliego, ya me habían ofrecido seguridad dentro de Grupo Salinas. ¿En qué momento te da confianza que te digan, no te preocupes, te vamos a poner a los guaruras de Ricardo? ¿Y en qué momento te da confianza que los guaruras te digan, no siempre nos mandan a cuidar a las chicas? Es decir, yo estoy corriendo. A ver, ¿eso es metafórico o eso te lo dijeron? Por supuesto que no es metafórico. ¿Eso te lo dijeron? Es correcto. ¿Te vamos a poner a los guardaespaldas, guaruras de Ricardo Salinas Pliego? Mira, en realidad no es metafórico y tampoco creo que se centre ahí la argumentación. Sí. Cuando yo estoy... Porque además fue una cuestión de privilegio poder tener acceso a 2 altos ejecutivos que Andrés difama en un audio, ¿no? ¿Por qué? Porque son amigos de la familia, lo narra Time en un artículo muy bien narrado, Time Magazine, ¿no? Sí. Entonces, es que yo tengo acceso a estos 2 altos ejecutivos de Grupo Salinas que en algún momento agradezco su acompañamiento, son ellos los que me llevan a la unidad de género, no tienen por qué atenderme en un espacio en el que yo no he sido y supongo que no voy a ser empleada de Grupo Salinas. Entonces, pues aún así me abren las puertas de una unidad de género. Lo único que están haciendo es contenerme y yo lo único que estoy tratando de tejer una argumentación que me permita salir con un video en el que yo digo, estas personas están involucradas, lo que ocasionó que al par de horas Carmen Aristegui me llamara y me dijera de qué se tratara. No es lo mismo salir a decir yo denuncié en el MP con mi prima, que yo estuve dentro de la unidad de género, están al tanto los altos ejecutivos, está al tanto Jacqueline Loas. Y entonces me preguntan, ¿de qué estás hablando, niña? 1 año me costó. Y ahora con este proceso que el tuyo ya prescribió, el de Monse y otras 3, entonces estarían, esos sí vigentes y por eso se giraron las órdenes de aprehensión contra el señor Andrés Roemer y estas 5 extradiciones ya que suman igual para traerlo de Israel. ¿Qué viene, Itzel? ¿Vas a mandar tú una carta o ya mandaste una carta a la UNESCO? Otra vez sería la segunda carta que tú mandas a la UNESCO sobre este caso. Es correcto. Lo más importante de mencionar a 1 año de la denuncia es la impunidad y la complicidad, ¿no? Mi delito está prescrito en este esquema de 164, 13 y 4. No tenemos acceso a la justicia. Yo no voy a permitir seguir en condiciones de vulnerabilidad cuando la UNESCO es cómplice,
cuando está a punto de salir un artículo por el que hemos trabajado muchísimo de mayores cómplices involucrados en instancias grandes y no tengo acceso a la justicia. Le estamos exigiendo al Estado mexicano las legislaciones necesarias para que se retire la prescripción al delito de abuso sexual. Porque el momento en el que nos abran la puerta a la justicia, las mujeres vamos a saber que sirve de algo denunciar y empezarán a caer a cuentagotas esas 100 denuncias. Lesa humanidad, que no prescriba. Por supuesto que no prescribe el delito. Referente a la carta que hice llegar ayer a la UNESCO, yo hago llegar una carta en febrero del año pasado y una de nuevo ahora, este 15 de febrero, donde... En resumen, después de mencionar la complicidad ahí dentro y que pronto va a salir a cotejarse con transparencia y una serie de investigaciones que nos han acompañado y que agradecemos en todo este proceso, al final de la carta digo, como mexicana y como víctima de violencia sexual, le exijo a la organización que usted representa, dirijo la carta a la directora general de la UNESCO, una explicación pertinente sobre esta situación, sobre la complicidad ahí dentro, ¿no? Sería lamentable asumir que instancias internacionales pueden tener personal coludido con el presunto culpable, sean partícipes del abuso de poder, soslayen la violencia de género, no se sumen a la voz de la denuncia, asuman que por ser un organismo intergubernamental no pueden hacer frente a la justicia y nos dejen solas en un proceso que seguiremos enfrentando hasta el digno final. Somos muchísimas las mujeres que nos sometemos a los protocolos designados. Trabajamos ante las autoridades de nuestro país, recibimos denuncias internacionales que acusan a exactamente el mismo violentador. Y no permitiremos seguir en condiciones de vulnerabilidad frente a la complicidad indignante que dicho sujeto ha logrado tejer. Entendemos el desencanto, la frustración jurídica que has expresado, pero hicieron pedazos a Andrés Ruemer. Y justo eso te lo quería comentar ayer. Pedazos Ciro, a Andrés Ruemer. Yo no hago pedazos la vida de nadie. No, pero el movimiento de ustedes, el movimiento de ustedes, no, yo no lo digo, no estoy haciendo un juicio de valor. Hablo de las consecuencias que tuvo el acto que de alguna manera tú iniciaste o que tú continuaste después de 3 denuncias anónimas. Me gustaría preguntar la vida de cuántas ha destrozado Andrés. Sí, eso puede ser otra cosa. Es pero en términos de causa-efecto, Itzel, Andrés Ruemer no solo está derrotado, Andrés Ruemer está destruido. Creo que hoy su única esperanza es evitar que lo traigan a una cárcel. ¿En qué se va a reinsertar ese señor? Señor que nosotros, por cierto, yo en mi caso conozco desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Pues estamos... Lo hicieron, si ese no era el objetivo, no lo sé, pero el tipo está destruido, está destrozado. El objetivo es la justicia en un país con altos índices de violencia e impunidad. Repito, nosotras no destrozamos la vida de nadie, peleamos por la dignidad. Es lamentable estar de este lado y recibir como una especie de call center que no saca, pero sí recibe muchísimas llamadas al día y que todas ellas me cuenten por primera vez cómo fueron violentadas. Que una de ellas me invite a un café después de leer 64 denuncias públicas y en un mapita me dibuje: esta niña se refiere al rincón de esta casa, esta niña al rincón de esta casa, esta niña... Y a lo que me refiero, perdón, y entiendo el dolor. No es la primera vez que tenemos a una persona, a una mujer o a un hombre en situación como la que pasaste tú. No me refiero a eso, sino al resultado de una acción. Y si el resultado de esa acción era exhibir a Andrés Ruemer, fue tremendamente exitosa. Si era arrinconar a Andrés Ruemer, fue tremendamente exitosa. El objetivo... Ya si llevarlo ante la justicia y la cárcel, pues ya ahí ya depende de tratados internacionales y demás. Tenemos que hacer una pausa. Claro. Si nos puedes esperar unos momentos para concluir esta charla. Y yo me quedo además con la pregunta, bueno, ante el cuestionamiento que haces con el libro de Heidi Pusher se pronuncia, que estuvo ayer aquí con nosotros. ¿Queda nada más en una expresión pública o vas a tomar alguna medida para que en una siguiente edición se retire estos cuestionamientos? Vamos a hacer una pausa. ¿Hacemos pausa? Hacemos una pausa y regresamos aquí por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
pues concluimos esta charla, porque ha sido una charla, y escuchando el testimonio de Itzel Schnaz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es muy difícil en un caso así usar el término éxito, pero el movimiento que empezaron y que para nosotros de alguna manera empezaste tú hace un año en contra de una persona, que sabemos que esa persona simboliza muchas cosas más, del acoso, del abuso contra las mujeres, de toda una cultura. Ese movimiento fue brutal, y aquí sí uso la palabra, brutalmente exitoso. Ese tipo, ese personaje, ese señor Roemer, está destruido. Más allá de cuáles hayan sido las motivaciones legales, jurídicas, morales, éticas, humanas de ustedes en los hechos, fue brutalmente el movimiento exitoso. Ha sido brutal, contundente y exitoso. Sí. Pero yo no me atrevo a celebrar un éxito cuando sé que las 4 mujeres que sostienen las 4 órdenes de aprehensión están en riesgo y están siendo amenazadas. ¿Qué sigue entonces, Itzel? ¿Qué viene para ustedes? Yo le exijo al Estado mexicano la incidencia en la legislación necesaria para pelear porque quiten la prescripción al delito de abuso sexual. Eso es para mí. Por lo demás, siguen siendo las negociaciones del Estado en general e internacionales para traerlo a México y seguir con el debido proceso. Sí necesitamos una colaboración perfecta e impecable de cada una de las instancias. Sí. Necesitamos revelar la complicidad. Nos preocupa mucho la complicidad. ¿Están bien acompañadas jurídicamente? Estamos muy bien acompañadas. Bueno, en realidad hay 3 representaciones legales hasta ahora. Nosotras somos representadas por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Jimena Ugarte logra la primera orden de aprehensión y estamos... pues no celebrosas, como tú dices, más bien. No, yo no dije celebrosas, yo dije que fueron brutalmente exitosas. Y frente a la batalla. Yo no hablo de motivo de celebración. Esa es la verdad. Estamos angustiadas y frente a la batalla. Respecto al libro, que fue la razón por la que me abren la puerta y me convocan, yo estoy segura que mi representación legal y nosotras no queremos tomar ningún tipo de acción legal. Entendemos el esfuerzo genuino, que además fue un esfuerzo de compilar y trabajar para sumarse a la denuncia. Solo nos deslindamos de la responsabilidad de las consecuencias porque no fuimos parte. ¿Y sobre el libro? Eso lo ¿Qué es. le pides a Heidi y a la editorial Grijalbo? Bueno, la verdad es que sí me gustaría que mientras la representación legal determine que sea un texto que nos ponga en riesgo, pues que no sea un texto que se distribuya. Ya se está distribuyendo, lo sabes. Sin embargo, eso definitivamente lo contestará mi abogada. Pues esperar entonces, Itzel, con lo que venga, con estas órdenes de aprehensión, con las denuncias, sobre todo las que dices, si siguen cayendo de estas 64 que se han hecho públicas, si se siguen sumando más a estas 4 que ya están judicializadas. ¿Ustedes qué opinan de esto que, pues, las declaraciones, la información que ha hecho Relaciones Exteriores respecto a las solicitudes de extradición del señor Roemer? Bueno, en realidad no tenemos acceso a esta negociación de Estado, sin embargo estamos muy pendientes de lo que ocurre y, como decía yo, pendientes también de la complicidad. No sé si sea en Secretaría de Relaciones Exteriores, esa investigación está corriendo, en la UNESCO ya la estamos revelando, sin embargo, como digo, lo único que pretendo es un trabajo impecable del Estado mexicano y una colaboración internacional para la extradición del sujeto. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Itzel Schnaz, gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que dijiste aquí esta mañana. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias, Itzel. Son las 9:05, hacemos pausa, volvemos.